Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo. Bienvenidos a este video tutorial en el que veremos cómo representar la función cuadrática y cómo hacer una aplicación de la ecuación de segundo grado en la función cuadrática. Básicamente, recordemos que la función cuadrática lo que tenemos es el formato f de x igual a x a la 2 más bx más c. Y vamos a tratar de transformarla, convertirla en este otro formato que nos muestra básicamente el vértice de nuestra parábola. ¿Por qué? Porque si logramos hacer la conversión o la transformación a este formato, el vértice será esta h que sale del paréntesis con signo contrario y esta k que se ubica con el mismo signo. Estaríamos hablando entonces que aquí obtendríamos las coordenadas del vértice, siempre y cuando, repito, logremos transformar esta expresión en este otro formato. Para eso pues es importante aclarar para dónde apunta este ejercicio. Vamos a realizar la construcción del boceto de la gráfica de una cuadrática o de una parábola a partir de 4 puntos específicos. En la medida en que se puedan obtener esos 4 puntos, algunas veces menos, pues básicamente hacemos un boceto y no lo hacemos tan preciso como si estuviéramos haciendo la tabla de valores. Lo primero es hallar las coordenadas del vértice, que repito, lo podemos hacer llegando a este tipo de expresión. Lo segundo es encontrar las coordenadas de los intersectos con el eje X, que allí es donde entra a formar parte de la ecuación de segundo grado. Y lo tercero es las coordenadas del intersecto con el eje Y. Pues bien, para nosotros lograr la transformación de esto a este nuevo formato, vamos a partir de un ejercicio, un ejemplo en particular. Si miramos bien, esta A es esta misma que aparece acá y aparece como resultado de un factor común que se aplica a dos términos, en este caso los dos primeros términos. Vamos a sacar esta A, que en este caso es 2, como factor común, ¿sí?, de estos dos primeros términos. Pues debe quedar muy claro para todos que al sacar ese factor común, obviamente uno tendría que pensar que este es 2, que está aquí, repito, y al sacar ese 2 de este primer término, pues solamente quedaría x al cuadrado más, recuerde que 4 es 2 por 2, entonces al sacar este 2 como factor común nos queda otro 2 allí adentro y nos queda la x. Así se extrae el factor común a, en este caso 2, de esos dos términos. Si volviera a multiplicar, volvería a lo de arriba y estaríamos comprobando que no se ha hecho nada incorrecto. Por ejemplo, 2 por x a la 2 da 2x a la 2 y 2 por 2x da 4x. Hasta el momento eso es lo único que se va a hacer en este primer paso. Se extrae el factor común 2 a cada uno de estos dos términos. Luego nos concentramos en el paréntesis, porque si miramos bien, aquí necesitamos un binomio al cuadrado, y para obtener un binomio al cuadrado es necesario que estos dos términos se me conviertan en un trinomio de cuadrado perfecto, ¿sí? Entonces, para que esto se convierta en trinomio de cuadrado perfecto, cogemos el coeficiente que acompaña a x a la 1, ¿sí?, y lo debemos dividir entre 2. Además de dividirlo entre 2, también hay que elevarlo al cuadrado. Se realiza esta operación si se puede dividir, como en este caso 2 dividido entre 2 da como resultado 1, que al elevarlo al cuadrado nos sigue dando como resultado 1. Pues bien, este término, este es el que nos permite obtener el trinomio de cuadrado perfecto que estamos buscando acá. ¿Cómo? Esta cantidad se va a sumar y se va a restar a lo que está dentro del paréntesis, de tal manera que este 1 lo sumamos para completar un trinomio de cuadrado perfecto, y para que no se altere la expresión, así como lo sumamos también lo restamos. Con eso garantizamos
que no se está alterando la expresión. Un detalle muy importante: al sumar ese 1, los primeros tres términos me forman un trinomio de cuadrado perfecto. Recordemos que el trinomio de cuadrado perfecto, que son estos tres primeros términos, se va a factorizar de la siguiente manera. Se abre un signo de agrupación, como en todo trinomio de cuadrado perfecto. Ese signo de agrupación debe quedar elevado al cuadrado. Y ahí ya vamos obteniendo esto. Luego, estos dos cuadrados que son extremos, se les saca la raíz. La raíz de x a la 2 viene siendo x. Y la raíz de 1 viene siendo 1. En la mitad de este paréntesis colocamos el signo del término de la mitad de este trinomio. Y el signo en este caso es un más. Entonces así se factorizaría este trinomio de cuadrado perfecto. Repito, sacando la raíz del primer cuadrado, raíz de x a la 2 es x, la raíz del segundo cuadrado, la raíz de 1 es 1, y colocando en la mitad esto. Adicionalmente, ese paréntesis siempre debe quedar elevado al cuadrado. Entonces, una vez se tiene la idea de esa factorización, que es lo que viene acá, ¿sí? Entonces, al factorizar el trinomio de cuadrado perfecto, ya estamos acercándonos un poco a esta forma. La a está por fuera, x menos h viene siendo x más 1 al cuadrado, que viene siendo esta parte, y vamos a ver cómo obtenemos k. La idea entonces inicialmente es aplicar la propiedad distributiva. ¿Cómo se aplica aquí la propiedad distributiva? Pues este 2, esta cantidad, debe multiplicar a este paréntesis, y aplicar distributiva también multiplicando a este 1 que se encuentra por fuera del paréntesis. Al resolver eso nos va a quedar 2 por x más 1 al cuadrado menos 2 por 1, que nos va a dar como resultado 2. Esto fue lo que se hizo. Se multiplicó el paréntesis por ese 2 y también se multiplicó el 1 por ese 2. Lo que llamamos la propiedad distributiva. Si miramos bien, esta forma en que va transcurriéndose el ejercicio, en que se va transformando, ya va cogiendo muchos visos o mucha forma en realidad de lo que es la parte a la que nos vamos a llevar esta expresión. Ya se está prácticamente transformando en ella. ¿Y qué vamos a hacer acá? Pues vamos a terminar de resolver este término y sumarlo con el 5 para ver cuánto da el resultado, y eso es lo que va a representar k, que es parte del vértice de esa parábola. Pues resolviendo el siguiente paso, lo que nos muestra es que esta primera parte queda exactamente igual, que menos 2 por 1 es menos 2 más ese 5. Repito, estos dos términos independientes se reducen en uno solo y nos quedaría que menos 2 más 5 da como resultado 3. Si miran bien, ya esta expresión que tenemos aquí es o tiene el formato de la que pretendíamos obtener. Por lo tanto, de aquí, de esta expresión, si la comparamos bien con esta, podemos obtener h y podemos obtener k. Ahí está el vértice. El vértice saldría h, k. Si observan bien, la h sale con el signo contrario y la k conserva el mismo signo. Por lo tanto, en el ejercicio que venimos realizando, el vértice va a tener la h, que es lo que está dentro, más 1, sale con signo contrario, mientras que la k, que es el que está afuera, sale con el mismo signo. Y ya tenemos las coordenadas del vértice de nuestra parábola. Un procedimiento un poquito más largo que el visto anteriormente en clase, pero igual es necesario conocerlo como elemento operativo y aprendizaje de estas matemáticas operativas que necesitan adquirir los estudiantes. Ya tenemos entonces la coordenada del vértice de nuestra parábola. Valiéndonos de ese procedimiento ya, en donde en nuestro ejercicio la coordenada del vértice era menos 1,3,
Entonces vamos a la segunda parte para la representación de esta parábola, o al menos para el boceto. Cogemos los intersectos. Lo primero es buscar los intersectos con el eje X. ¿Y cuándo obtenemos los intersectos con el eje X? Pues cuando y vale 0. Y luego los intersectos con el eje Y cuando X vale 0. Hagamos la primera parte. Intersectos con el eje X se dan cuando la Y vale 0. Entonces, si yo parto de esta función, que es la misma con la que estábamos trabajando a lo largo de la diapositiva anterior y de esta, entonces cuando Y vale 0, si esta Y vale 0, podríamos encontrar los intersectos con el eje X. Miren que cuando Y vale 0 ya no tenemos una función sino una ecuación de segundo grado, que estando igualada a 0 la podemos resolver algunas veces por factorización y otras veces por la fórmula general del estudiante. Pues bien, viniendo aquí podemos resolver esto como una ecuación de segundo grado. Miren que es una ecuación, tiene la igualdad, tiene las incógnitas, está elevada al grado 2 y está igualada a 0. Por lo tanto podemos aplicar la fórmula general. Vamos a reemplazar el valor de A, de B y de C, y nos vamos a dar cuenta que al resolver esta ecuación por fórmula general, el discriminante es negativo. Esto significa que no habrá intersectos o cortes con el eje X. Te repito, se reemplaza y nos va a dar el discriminante negativo, lo que significa que no habrán cortes con el eje X. En cambio, los intersectos con el eje Y es cuando X vale 0. Y si X vale 0, pues el valor de Y va a ser 5. Entonces, no olviden, se reemplaza A, se reemplaza B y se reemplaza C. Pero resulta que cuando realizamos esta operación interna, nos va a dar en este ejercicio un resultado negativo. Y la raíz cuadrada de números negativos no existe en los números reales. Por eso es que dice que no hay intersectos ni cortes con el eje X. Esa parte, por favor, la realiza usted directamente. Entonces, ya tenemos algo. Intersectos con el eje X, dijimos que como al reemplazar estos valores en la fórmula, el discriminante daba negativo, no habrían intersectos con el eje X. Pero sí podemos encontrar intersectos con el eje Y, que cuando X vale 0, la Y nos da como resultado 5. Eso nos lleva a plantearnos la posibilidad de hacer una gráfica mucho menos precisa que la que sería en el caso de que tuviéramos los intersectos con el eje X, porque tenemos 2 puntos de referencia menos en este caso. Pero sin embargo vamos a tratar de hacer la construcción a partir de los pocos datos. Recuerde que hablábamos del boceto de la gráfica, una idea de la gráfica no tan precisa. En este caso solamente tendremos 2 puntos de apoyo y tal vez un tercero. El primero sería el vértice, el segundo el intersecto con el eje Y. Y vamos a ver entonces en la gráfica cuáles serían los elementos. Lo primero es recordar que en esta gráfica vamos graficando la función 2x a la 2 más 4x más 5, que el vértice es menos 1,3, que los intersectos con el eje X no los hay porque el discriminante va a dar negativo, que el intersecto con el eje Y cuando X vale 0, pues la Y vale 5. Y eso es lo que se viene a graficar acá. Miremos entonces, démosle clic a play para que veamos la construcción del video y vamos explicando mientras tanto. Lo importante es que veamos que lo primero que se grafica es el vértice, coordenadas menos 1,3, ahí está. Lo segundo es mirar que no hay intersectos con el eje X, entonces pasamos al intersecto con el eje Y, que es 0,5. Entonces luego de haber encontrado, de haber graficado el vértice, hemos graficado el intersecto con el eje Y. Luego, ya que no hay más intersectos, pues nos podemos ayudar de lo siguiente, repito. Si volteando a la izquierda, a la derecha una unidad y subiendo 2, nos encontramos un punto de la parábola, pues es lo mismo que si volteo a la izquierda y subo 2, por aquí también pasaría la parábola. Y luego se traza la curva que coja todos esos 3 puntos. Básicamente, esa es la representación gráfica de nuestra parábola. Espero que lo hayan entendido
y pues por lo menos tienen el video para que lo repitan las veces que sea necesario. Feliz día para todos.